Ahora vamos a ver las estructuras del universo. Ya vimos cómo se manifestó y en cuántos planos. Ahora vamos a ver las estructuras de cada plano. Bien. Pero también cómo se manifiesta cada plano. Ya vimos que el plano material se manifiesta en 4 estados. O sea, los 4 estados de la materia o del plano material, que es el sólido, líquido, gaseoso y radiante. ¿Bien? Y se cumple otra vez semejante a lo de abajo, lo de arriba, o semejante a lo de arriba, lo de abajo. Así también podemos observar que hay una semejanza entre la manifestación de los 4 elementos naturales. Los 4 elementos naturales, que es el fuego, el aire, el agua y la tierra, como 4 elementos naturales o elementos de la naturaleza. Pero vamos a ver las estructuras básicas. ¿Cómo comienza el plano material? Comienza con una partícula, Y ya vimos que lo esencial es que sea una triunidad. Así que también las partículas se manifiestan en una triunidad básica y fundamental, científicamente llamada protón, electrón y neutrón. Y una de esas partículas casi llega a la velocidad de la luz, al menos a una velocidad muy cercana a la velocidad de la luz. Pero eso ya es hablar de otro plano. Continuando en el plano material, en el plano de la manifestación de la materia, podemos observar que esas partículas se van a unir para una función en común. Y cuando esas partículas se unen para una función en común, se forman los átomos. Los átomos, ya sabemos que la base fundamental de los elementos de nuestra tabla periódica. Así que, si tenemos una estructura positiva con una negativa, se va a formar el hidrógeno. Si tenemos 2 y 2, se va a formar el helio. Si tenemos 6 y 6, se forma el carbono. Si tenemos 8 y 8, el oxígeno. Y así sucesivamente toda nuestra tabla periódica. La única diferencia es el número de partículas que forman el átomo. Y cada elemento, pues ya saben, que tiene sus variaciones en su manifestación, pero básicamente es el número de partículas lo que le va a dar esa característica a ese elemento. Cuando los elementos o las estructuras atómicas se unen para una función en común, se forman las estructuras moleculares, las moléculas. Y todas las estructuras moleculares también tienen su nombre, su nominación. Si es H2O, HCl, etc. Bien, todas esas estructuras moleculares, sustancias o compuestos que forman, por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿bien? Llámense glúcidos, lípidos, prótidos, todas esas sustancias y compuestos que forman nuestro cuerpo
son estructuras moleculares. Así que, si lo pongo en primera persona, voy a tomar conciencia de que yo soy una infinitud de partículas. Primero que nada, una infinitud de partículas. Luego, una infinitud de partículas positivas, partículas negativas y partículas neutras. Luego tomo conciencia de que soy una infinitud de estructuras atómicas llamadas elementos. Y tomo conciencia de que soy una infinitud de estructuras moleculares, sustancias y compuestos que forman mi cuerpo. Cuando esas estructuras moleculares se unen para una función en común, entonces se forman las células, esas unidades biológicas vitales. Y cada célula también tiene su nombre. Desde una célula ósea, una célula muscular, una célula nerviosa, una célula sanguínea, una célula hepática, etc. Son estructuras celulares. Cuando esas estructuras celulares se unen para una función en común, entonces se forman los tejidos. Y podemos hablar de un tejido óseo, de un tejido sanguíneo, de un tejido hepático, etc. Cuando esos tejidos se unen para una función en común, entonces se van a formar los órganos. Y así se forma un hueso, un músculo, un hígado, un corazón, un cerebro, una piel, etc. Cuando esos órganos se unen para una función en común, entonces se forman los sistemas. Y, conocido por todos, es mi sistema óseo, mi sistema muscular, mi sistema nervioso, mi sistema linfático, mi sistema glandular, etc. Y cuando esas estructuras se unen para una función en común, se forman entonces los aparatos. El aparato reproductor, el aparato respiratorio, el aparato digestivo, el aparato locomotor, etc. Cuando se conjugan los aparatos para una función en común, se forma entonces mi cuerpo completo, mi estructura corporal física, material completa, que es un conjunto de aparatos. Bien, hasta aquí por el momento, hasta aquí por hoy.